Hoy voy a presentar a Luis Sala González. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Ha publicado en 2014 la correspondencia de Indalecio Prieto y Miguel de Unamuno y con el arquitecto Ricardo Bastida en 2022. Indalecio Prieto, República y Socialismo, 1930-1936, Tecnos 2017, con prólogo de Juan Pablo Fusi Azpurua. Fruto de la tesis que el autor defendió en 2016 en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, bajo la dirección de los profesores Juan Pablo Fusi Azpurua y Antonio Rivera Blanco. Vidas cruzadas, Prieto y Aguirre, Biblioteca Nueva de 2018, con José Luis de la Granja. 2 libros con Fernando Ortiz Echagüe y Crónicas de la República y la Guerra Civil, Escuela de Plata 2018, y Eclipse de Francia, Renacimiento 2021. Una selección de artículos de Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, en el Liberal de Bilbao, en 2020. Las impresiones parlamentarias de Indalecio Prieto, Congreso de los Diputados, en 2021, con prólogo de Mercedes Cabrera. Y escritos políticos de Julián Zugazagoitia, dentro de la colección Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco, Universidad del País Vasco 2023. Creo que con esto es suficiente para justificar que hoy esté aquí con nosotros a hablarnos de un tema muy interesante que todos estamos deseando escuchar: Unamuno y la vida y obra de Julián Zugazagoitia. Luis tiene la palabra. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a los amigos de Unamuno por invitarme otra vez a estar con vosotros. Como ha dicho Antonio, yo tengo una trayectoria bastante enfocada en la personalidad de Indalecio Prieto, que fue el político de la Segunda República sobre el que hice mi tesis doctoral. Y bueno, pues Prieto ha resultado ser una fuente inagotable y de ahí se han derivado pues otros libros que él ha mencionado. Pero recuerdo con mucho cariño la charla que di aquí también en Salamanca sobre Indalecio Prieto y Miguel de Unamuno, que son 2 personajes que tuvieron una relación muy estrecha y una vinculación grande con estas 2 ciudades, ¿no? Salamanca y Bilbao. Yo vengo de Bilbao, vivo allí. Y hoy vengo a hablar también pues, de otro periodista, porque Prieto, aunque fue un político importante de la Segunda República Española, nunca dejó de ejercer el periodismo. Vengo a hablar también de otro bilbaíno, porque Prieto, aunque nació en Oviedo, era bilbaíno por devoción. Además, los de Bilbao ya sabéis que nacemos donde queremos. En este caso, Julián Zugazagoitia Mendieta, que es la persona de la que voy a hablar, sí es nacido en Bilbao. No conozco si tiene 8 apellidos vascos, pero 4 seguro que sí. Y es también un socialista importante. Antes de entrar en el tema de la charla, que es, como bien ha dicho Antonio, Unamuno en la vida y en la obra de Julián Zugazagoitia, creo que hace falta hacer una pequeña semblanza de Julián Zugazagoitia, porque desgraciadamente pues es una personalidad muy desconocida, ¿no? Hay que decir, para empezar, que Zugazagoitia es una víctima de la represión de la posguerra. Lo detuvo la Gestapo en París, lo entregó en la frontera a la policía franquista, estuvo preso en Madrid, condenado a muerte por un tribunal militar y fusilado en las tapias del cementerio del Esteo y de la Almudena
el 9 de noviembre de 1940. Recordarle es, por tanto, hacer un ejercicio de memoria democrática, y yo creo que es importante decirlo desde el principio. Julián Zugazagoitia fue como decía antes, un socialista vasco muy influyente en los años 20 y 30 del siglo pasado. Fue director del Socialista, que como saben es el periódico que fundó Pablo Iglesias para que fuera el órgano oficial del Partido Socialista Obrero Español. Zugazagoitia lo dirigió entre 1932 y 1937. También fue diputado a Cortes en 1931 y 1936. Fue ministro de la Gobernación en el gobierno presidido por Juan Negrín durante la guerra. Y por tanto, en esa etapa de entreguerras, en los años 20 y 30, pues jugó un papel muy destacado como ideólogo y como dirigente, podemos decir, del Partido Socialista, ¿no? Además, fue biógrafo de Tomás Meave y del propio Pablo Iglesias, del fundador del partido. En la política y en el periodismo fue un discípulo aventajado de Indalecio Prieto, y tuvo a los escritores Miguel de Unamuno y Anatole France como referentes intelectuales. Él decía, y lo ha recogido en el último de los libros que ha mencionado Antonio, que tuvo 4 pasiones sagradas en su vida: el amor, el trabajo, la política y la amistad. Empezando por el trabajo, como os decía ahora mismo, pues fue un periodista precoz. Con apenas 20 años ya empezó a publicar en La Lucha de Clases, que era el semanario que los socialistas vascos editaban en Bilbao. Emilio Beni, otro joven autodidacta, fue su maestro y su más firme apoyo en la redacción de este periódico, que era, ya digo, un semanario. El 1 de mayo de 1920, el semanario La Lucha de Clases reapareció con un saludo de Miguel de Unamuno en su portada y el aviso en la mancheta de que la correspondencia se enviara a nombre de Julián Zugazagoitia. Y os voy a leer parte de ese saludo que Unamuno publicó en La Lucha de Clases el 1 de mayo de 1920. Dice: me entero con verdadera emoción de que reaparece el 1 de mayo aquel nuestro antiguo histórico semanario socialista vizcaíno que fue La Lucha de Clases. Y digo nuestro porque me conté en cierto modo entre sus fundadores, tuve acciones de él y sobre todo, cuánto y cuántas veces lo recuerdo, en él hice mis primeras y más puras armas en pro de la causa de la emancipación del proletariado. No hay ninguno de sus primeros números que no lleve algún artículo mío, y muchos de ellos llevan 2, siempre anónimos. Estoy leyendo a Unamuno. Dice: eran tiempos de juventud para mí y para el socialismo español, 2 juventudes que se completaban. Y eran tiempos idílicos, los tiempos de los 3 ochos. Para el que no lo sepa, era la reivindicación de los 3 ochos, eran 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de instrucción. Era una de las consignas obreras a principios del siglo XX. Se iba a la lucha de clases como a una fiesta, y la fiesta del 1 de mayo, del mes de las flores, era una fiesta primaveral y florida. Los burgueses miraban sonrientes el desfile de la procesión obrera, que se convertía en una procesión más. Ondeaban las banderas al viento, bañadas en luz. Los tiempos empiezan a cambiar. Está ahora hablando en 1920. Pronto acaso se plegará la bandera. ¿Qué es después de todo la bandera? Un chirimbolo ritual de origen perfectamente burgués. Las gentes empiezan a percatarse de que la cosa va en serio y más que en serio. Vivimos tiempos de profundas pruebas y de pruebas que son experimentos. Se está probando la eficacia de ciertos procedimientos
hay que poner las utopías a la prueba de la experimentación en vivo. Y la lucha ya no es juego, es un ensayo, y un ensayo doloroso. La fiesta, pues, del 1 de mayo tiene que ser una fiesta de recogimiento, más parecida al Viernes Santo cristiano que al Domingo de Pascua. ¿Quién nos diera al socialismo vizcaíno y a mí la juventud de hace 30 años? Pero no, porque hoy que hemos perdido el socialismo vizcaíno y yo ciertas ilusiones y esperanzas juveniles, ha sido para cobrar un sentimiento del deber. Ya no nos pintamos el fin de la jornada ni nos cuidamos de llegar a él. Sabemos que debemos avanzar, sea lo que nos espere, y avanzamos, porque no avanzar es morir. Renace nuestro viejo semanario, renaceré yo, Miguel de Unamuno, Salamanca. Esta es la aportación que Unamuno hace a la reaparición de la lucha de clases en el 1 de mayo de 1920. Francisco Cruz Salido, que fue un redactor del Socialista que corrió la misma suerte injusta que os he contado que corrió Julián Zugazagoitia, escribió a comienzos de febrero de 1937, y también refiriéndose a la faceta de Zugazagoitia como periodista, ya es febrero del 37, el socialista acababa de inaugurar la nueva rotativa en plena guerra civil, y escribe: Zugazagoitia es hoy la pluma más solvente del Partido Socialista. Nadie como él dio al periódico obrero una influencia tan decisiva en la opinión pública. Ahora, al comenzar la guerra, cuando la demencia del optimismo se desbordó hasta la monstruosidad, el socialista reforzó su crédito de manera notoria y supo dar a los lectores la visión exacta de los acontecimientos, sin que por ello suscitara la menor depresión. Zugazagoitia ha puesto en el socialista sus virtudes propias y le ha dado su propia sustancia, hasta el punto de que a poco de ocupar la dirección había contagiado de tal forma a sus redactores de su manera de hacer periodismo que quizá no exista otro caso de mayor compenetración y de más estrecha analogía. Era la consecuencia lógica de una personalidad fuerte cuyo impulso prendía en todos sus colaboradores. Este es el Zugazagoitia periodista, director de periódicos y, en este caso, director del Socialista en un momento muy importante de su historia. La segunda pasión sagrada de la que él habla, y que quiero dejaros aquí una pincelada para que tengáis una idea del personaje, es la del amor, ¿no? Y es que en estos años iniciales de la década de los años 20 del siglo pasado, Julián Zugazagoitia se casó con Julia Ruiz Roteta, que era una bilbaína de su misma edad, que de soltera había trabajado como sastra. La fecha del matrimonio no aparece, o yo no la he encontrado en el padrón municipal, y de la novia pues sabemos más bien poco. Sí que la pareja se instaló en 1924 en un piso de la calle Castaños, que está en el Campo Volantín para los que conozcáis Bilbao, y posteriormente, cuando pudo regresar a Bilbao en 1930, porque como veremos enseguida, también Zugazagoitia tuvo una pena de destierro por un delito de imprenta, pasó una temporada primero en Madrid y luego en Santoña, pero bueno, en el año 30 ya pudo regresar a Bilbao y se instaló en otro piso de la calle Elcano, más grande, porque para entonces el matrimonio tenía ya 5 hijos: Fermín, José María, Jesusa, Olga y Julián. Si el amor familiar, como veis, se dispersó en una prole numerosa, la pasión política de Zugazagoitia tuvo siempre un referente único, que fue el socialismo. Julián era el segundo hijo de Juana Mendieta Iñárritu y Fermín Zugazagoitia Aranguren. Su padre, moldeador de una fundición de hierro, formó parte del primer grupo de socialistas bilbaínos, con Facundo Perezagua, Felipe Merodio, José Beascoechea, Claudio Cerezo, los hermanos Julián y Rufino Laiseca, Felipe Carretero o Esteban Salsamendi, entre otros.
Como todos los mencionados, entre 1906 y 1910, Fermín Zugazagoitia, el padre de Julián, fue concejal en el Ayuntamiento de Bilbao. Falleció el 15 de octubre de 1915, dejando viuda y 3 hijos, Stanis, Julián y una hermana pequeña que se llamaba Juana. En línea con su pensamiento y con la propia evolución ideológica que tuvo el Partido Socialista en los años 30, podemos decir que Julián pasó de un socialismo democrático, reformista, prietista, en los años de la dictadura de Primo de Rivera y en el primer bienio republicano, a otro más radical, más revolucionario, podemos decir, a partir de la primavera del 33, ¿no? Coincidiendo un poco con el radicalismo que vivió el Partido Socialista a mediados, en el año 33. Tras el fracaso de la Revolución de Octubre de 1934 y su paso por la cárcel Modelo de Madrid, Zugazagoitia volvió a posiciones moderadas y en la crisis abierta en el socialismo español a finales de 1935, con la dimisión de Francisco Largo Caballero, Zuga, como le llamaban sus amigos, estuvo inequívocamente del lado de la nueva ejecutiva y de la política de Frente Popular que inspiró Indalecio Prieto. De hecho, formó parte de la candidatura del Frente Popular en Bilbao en las elecciones de febrero de 1936, que estaba formada por 2 socialistas, Prieto y Zugazagoitia, el republicano Mariano Ruiz Funes y el comunista Leandro Carro. Y bueno, profundizar en la cuarta pasión sagrada que os decía, de la amistad, pues nos llevaría para otra conferencia entera. Entonces, simplemente voy a señalar, ya lo he dicho antes, la estrecha compenetración, decía Cruz Salido, la estrecha relación que mantuvo Zuga con todos los redactores del Socialista, pero en especial con el propio Cruz Salido, con Antonio Ramos Oliveira, Federico Angulo y Manuel Alvar, como los nombres así más destacados. Tuvo una estrecha relación, ya lo he dicho también, con Indalecio Prieto y también con su hijo Luis, que era de su edad, pero también con otros socialistas como Luis Araquistain, Julio Álvarez del Valle y Juan Negrín. Estos 3 pusieron en marcha la revista España y en 1929 la editorial del mismo nombre. No lo he dicho antes, pero además de ser un periodista político, un analista político, Zugazagoitia tiene también una faceta importante de periodista cultural. Son infinidad los artículos. Yo he recogido recientemente sus escritos políticos en 3 cabeceras fundamentalmente: La lucha de clases, que ya he mencionado; El Liberal de Bilbao, que era el periódico progresista que tenía a Indalecio Prieto como personalidad de referencia, y luego en El Socialista. Pero en esas 3 cabeceras, aparte de editoriales y artículos de contenido político, Zugazagoitia, normalmente con las iniciales ZG, publicó infinidad de críticas de libros, de crítica teatral, tenía una faceta, digamos, de periodista cultural en la que yo no he entrado y no voy a entrar aquí, pero que es importante que sepáis que estaba. También tuvo, por señalar algunas otras amistades muy importantes en su vida, con el republicano Ramón Aldasoro, que fue consejero del primer gobierno vasco, que fue su abogado defensor en varios pleitos y su amigo fraternal. Fruto de este acercamiento que siempre tuvo Julián al mundo cultural, fueron amigos íntimos multitud de artistas: Aurelio Arteta, los pintores José y Ricardo Arrue, Luis Quintanilla, Arturo Souto, y escritores, el propio Juan de la Encina, crítico artístico, Venceslao Fernández Flórez, el escritor, Ernesto Jiménez Caballero. Luego contaré que, un poco en paralelo a la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero, Zuga funda una revista cultural.
o José Díaz Fernández. Y luego, porque fueron muy importantes, sobre todo en los últimos años de su vida, los doctores Rafael Méndez y Marcelino Pascua, este último su gran amigo y confidente en los años finales. Bueno, quería dejaros esta pincelada sobre la personalidad de Zugazagoitia y entro ya en lo que era el tema de la charla, que es su relación o la influencia de Unamuno en su vida y en su obra, ¿no? Yo creo que podemos dividirlo en 3 etapas. Antes comentaba con Paco que hay una diferencia de edad muy importante. Son 35 años. Unamuno comienza a colaborar en la lucha de clases, como decía en el artículo que hemos leído, en 1895, y Zugazagoitia no había nacido porque nació en el 99. Y tenía un año cuando Unamuno ya era rector aquí en Salamanca. O sea, hay una diferencia de edad que conlleva que la relación inicial es una relación de jovencísimo discípulo a admirado maestro, ¿no? Y además esto queda muy bien reflejado porque efectivamente en una carta que no conocemos exactamente, que no está fechada, pero que yo creo que puede ser de 1915, porque los 16 años eran la edad a la que te podías ya afiliar al Partido Socialista, era la edad mínima para afiliarte. Zugazagoitia escribe a Unamuno, pero le escribe, pues eso, como un adolescente de 16 años que le admira profundamente y así se lo dice, ¿no? Estas cartas, por cierto, se conservan en el archivo de la Casa Museo, y en 1993 las publicó Laureano Robles Carcedo en un artículo que se publicó en la Revista Internacional de Estudios Vascos titulado Julián Zugazagoitia, escritor socialista del 27. Os doy la referencia porque es una referencia fundamental. Y luego, pues la otra fuente por la que yo he rastreado un poco esta relación, ya os digo, son las 3 cabeceras que he mencionado. En esa carta primera que os decía que le escribe un jovencísimo Zugazagoitia a Unamuno, le dice: queridísimo y apreciado maestro, disculpe el que sin poder contener mi pluma haga blanco en usted esta correspondencia, pero usted había de ser a quien se la dirigiera y a usted se la dirijo. Previa una aclaración, soy joven, quizá demasiado joven, y hago esta aclaración para justificar lo tarde que he saboreado su libro contra esto y aquello, y por haberlo leído no una, sino 3 veces, con más deleite y gusto cada vez, es por lo que yo, pobre de mí, me atrevo a mandar a usted esta epístola de ferviente admirador, ya que como Pérez de Ayala creo que es usted poeta y filósofo del siglo XXI. Le dice: su libro de correspondencias americanas ha despertado en mí un deseo inmoderado de conocer a esos autores argentinos que tan frecuentemente cita en sus artículos y que glosa y comenta con su peculiar serenidad y acierto. Aunque pobre, casi pobrísimo, le dice, bástele decir que soy escribiente y socialista, desearía tener el placer de conocer algunas de las obras de esos autores, y si usted, mi queridísimo don Miguel, me recomendara alguna de ellas, yo haría cuanto pueda buenamente por adquirirlas, y si esto no me fuera posible, vería el modo en que la Biblioteca Municipal de esta villa, que lleva su nombre, se adquirieran algunas, ya que el encargado de ella, Emilio Beni, que ha salido antes, persona cultísima, es quien hace el pedido de los libros y es íntimo amigo mío. Vea, por tanto, si no le sirve de molestia, satisfacer el deseo de este joven ansioso de cultura, de ilustración. Nada de esa literatura manidamente vulgar, plagada de ñoñeces que ahora disfrutamos por aquí. Nada de prosa aceitada que dice usted y que yo, inspirado en esa frase, llamo prosa pringada y pringosa, porque en realidad es así la que hoy se estila por aquí con contentamiento de los pobres de espíritu y gusto, algo que ensucia como los churros. Mas si esto se estila, no por ello deja de haber honrosas excepciones. Suyo, devotamente, Julián Zugazagoitia.
esta es la primera carta que conocemos de un jovencísimo Zugazagoitia que le confiesa a Unamuno su devoción temprana. Vienen luego algunos otros artículos. Escribe en 1923 Zugazagoitia sobre los intelectuales y la guerra de Marruecos, menciona a Unamuno. Escribe antes sobre escritores y educadores obreros en El Liberal, en el año 22, pero yo me voy a detener en el encuentro, digamos, entre los dos que se produce cuando Unamuno, en enero del año 24, llega a Bilbao para dictar una serie de conferencias que a la postre van a conllevarle el exilio. Pero en la conferencia que da en el Círculo Socialista es el jovencísimo Julián Zugazagoitia el que le presenta. Y bueno, hace una presentación curiosa y le dice: don Miguel, revive hoy, encerrado entre estas cuatro paredes, el capítulo 11 del libro de Cervantes. Mañana los periódicos dirán lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros. Y dirán bien. Dice, usted es Don Quijote y nosotros los cabreros. Están en el Círculo Socialista. Para que le brindamos nuestro espíritu para que nos lo alimente. Y nuestro cariño para que de él se alimente. La presentación no puede ser más sencilla. Dice, ece homo, este es el hombre, este es don Miguel de Unamuno, que hoy habla a los cabreros, al Partido Socialista, camaradas. Don Miguel, tiene usted la palabra. Le pasa los trastos a Unamuno. ¿Y qué dijo Unamuno? Pues recordó, como hemos leído, su colaboración en la lucha de clases en los primeros números. Elogió a Pablo Iglesias, dijo, ese hombre admirable y titánico que es el que ha educado el alma de las generaciones obreras españolas que tienen alguna conciencia de ciudadanía. Habló de la huelga de agosto de 1917, alabó la labor de la minoría socialista en el Parlamento. Desde el año 18 Prieto era diputado por Bilbao en las Cortes. E insistió incluso en que el Partido Socialista era la única esperanza de futuro y la fuerza llamada a regir los destinos de la patria. Estaba en el Círculo Socialista, hizo un discurso el 20 de febrero, como saben, Unamuno es destituido y desterrado a la isla de Fuerteventura. Vienen años, como decía antes, de destierro para Unamuno y también para Zuga, que por un delito de imprenta se tuvo que trasladar primero a Madrid y luego a Santoña, pero todavía en Bilbao, desde la redacción del Liberal, el 1 de mayo de ese año 24, le escribe Zugazagoitia y le dice: sepa que nuestros mineros, nuestros metalúrgicos, nuestros panaderos, todos los obreros de la Unión y del Partido Socialista se acuerdan de usted. En julio del año 24 hay los dos participan en actos con motivo del 10º aniversario de la muerte de Jean Jaurès, que es el gran líder del socialismo francés, que fue asesinado en 1914. No lo he querido pasar por alto porque Unamuno en París, en Trocadero, participó en un acto junto a los grandes líderes del socialismo europeo. Leon Blum, Valdeverde, Turati, todos. Zugazagoitia, en un plano más modesto, participó en una velada literaria en la Casa del Pueblo de Madrid, en la que leyó unas cuartillas y en la que también participaron los catedráticos Fernando de los Ríos y Andrés Ovejero. A pesar del exilio y de la distancia física, Zugazagoitia siguió muy de cerca la trayectoria de su admirado maestro
Y es muy significativo que el primer número de la revista cultural que como os decía antes, fundó, Cuadernos Socialistas de Trabajo, es el nombre que le puso, tiene dos artículos principales, uno de Murlén Michelena sobre Unamuno y otro de Luis Zulueta sobre Rusia y la revolución que allí ha acontecido. Pero como os decía, la revista cultural, es una pena porque no lo he traído, el logotipo de la revista es un busto de Unamuno amparado en el verso de Machado, dos ojos avizores y un ceño que medita. O sea, el Zugazagoitia está ya desde la concepción, digamos, del logotipo, de la mancheta de la revista cultural, ya está rindiendo homenaje a Unamuno. En el número 3 escribe un artículo titulado Frente a la emoción religiosa, que firma él mismo, y en el que analiza la religiosidad de Unamuno y de Tomás Meave. Se lo envía, Unamuno está en Hendaya y le contesta. Le dice: acabo de recibir, mi querido amigo, el número 3 de sus cuadernos. ¿Cómo me acuerdo de la primera vez en que, siendo usted casi un niño, me escribió? La carta que hemos leído antes. Una de tantas cartas que suelo recibir. Veremos si persiste, me dije. Y usted ha persistido y ha ganado. Y soy de aquellos de quienes, imitando a Walt Whitman, puedo decir: mis mejores cosas las diréis vosotros. Usted está diciendo muchas de mis mejores cosas, hasta cuando parece contradecirme, porque es mi contradicción. Gracias, gracias, gracias. Veo que mi alma, al transmitirse, no se petrifica y no muere como alma. Y eso es un discípulo vivo, el que enseña al maestro que, si lo es, debe estar de continuo enseñándose a sí mismo. La respuesta de Unamuno al recibir el... Luego habla de Meave, comenta que no tolera que se publique nada suyo que tenga que pasar por la censura, y luego hace una escapada a la niñez que tiene, a mí me ha parecido muy curiosa y tiene mucha miga, ¿no? Dice: en la mía cantaban las niñas en canción de rueda esta encantadora incongruencia. No voy a atrever a cantar. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Con esa misma melodía, Unamuno hace otra letra y dice, y digo yo: 2 por 2 son 4, 3 por 2 son 6. Un soplo es la vida la que nos hacéis. 3 por 3 son 9, 2 por 5, volver a la rueda la que fue niñez. 6 por 3, 18, 10 por 10 son 100. Dios no dura nada, nuestro pobre bien. Infinito y cero, la fuente y la mar. Contemos la tabla de multiplicar. Y le dice: contémosla. Muy unamuniana, ¿no? Muy curiosa. Bueno, Unamuno sigue en Hendaya, ahí cerca de su querida tierra vasca, y Julián, aunque está en Santoña, en el año 28, en julio y en septiembre, hace hasta 3 escapadas a Hendaya para pasear con su admirado maestro y para publicar varias entrevistas que publica en el Liberal de Bilbao. Dice: quiero hablarles de persona, le presenta como vasco, bilbaíno, gloria nacional, dicen algunos, dando lugar a que él se ría de tan estrambótico apellido, cuando tiene el suyo capaz de salvar las distancias más infranqueables. Con él, del lado de allá, la tierra española, he paseado durante 1 hora la orilla francesa del Bidasoa, carreterita blanda de Hendaya a Beovia. Reuniré unas líneas de su retrato para los aficionados al parecido. Y dice: alto, fuerte de remos, ágiles en empresas andariegas. Un perfil agudo, 2 cristales, una barba reducida, blanca y limpia. Palabra fluyente y caudalosa. Tal es el hombre cuya compañía he ido a buscar a Hendaya. En la entrevista le pregunta: ¿trabaja mucho don Miguel? Y Unamuno le responde: sí, ahora tengo
muchas ocupaciones de orden literario, se están preparando varias traducciones de mis libros, Renacimiento se propone editar mis obras completas, los holandeses son los que mayor gusto ponen en la edición, los más desaprensivos son los polacos, después los italianos. Mire usted, los italianos te piden la autorización para traducir, cuando se la ha concedido establecen un contrato que es necesario firmar y después no pagan y editan el libro con tachaduras y rellenos de su cosecha. Pero los polacos les aventaja, son peores que los italianos. Los rusos no pagan pero son buenos, le mandan el libro a uno para que aunque no entienda nada lo conozca y lo vea. Y le pregunta, ¿tiene algo nuevo? Y le dice, 2 libros de versos que se publicarán pronto. Esta es una entrevista de julio del 28. Y 2 obras de teatro. Pero lo que con más gusto hago son los versos, versos de infancia. Y vuelve a decir, noto que me están subiendo ahora todas las cosas de la niñez y atiendo ese llamamiento de la infancia con gran cariño. Es un poco el reflejo de lo que decía antes en la carta, ¿no? Hay más, mucha más miga en las entrevistas que están en este libro que os voy a dejar. Y pasaría ya al año 30. Julián Zugazagoitia no está en Bilbao cuando Unamuno vuelve del exilio. Tampoco me consta que estuviera en Irún en febrero del año 30 en el recibimiento que se hizo ahí a Unamuno al cruzar el puente internacional. Yo creo que estaba todavía en Santoña y bueno, está expectante ante el papel que va a jugar Unamuno, bueno, expectante como todos, ¿no? En ese año 30, que es un año de transición, en el que la figura de Unamuno cobra un protagonismo político enorme. Y bueno, una vez ya proclamada la República, hay 3 momentos en los que Unamuno se significa mucho, en concreto con los socialistas y con Indalecio Prieto. El 1 de mayo en Madrid, Unamuno desfila en la marcha obrera del brazo de Largo Caballero y de Indalecio Prieto, en lo que era la manifestación del 1 de mayo recuperada. Pero luego el día 2 viaja a Bilbao con Prieto y con otras personas para asistir a lo que en Bilbao llamaban la Fiesta de la Libertad, que era el 2 de mayo se conmemoraba el levantamiento del sitio en la última guerra carlista y se hacía pues un homenaje a los auxiliares que defendieron la villa, a los liberales de la villa, ¿no? Había una procesión cívica que subía a Bayona y Unamuno quiso estar también allí y está en la tribuna e interviene con Prieto. Pero luego el día 4 de mayo, Prieto y Unamuno viajan de nuevo a Éibar, la primera ciudad que proclamó la República el 14 de abril, en la mañana del 14 de abril, para dar a Éibar el título de muy ejemplar ciudad, y también hay un acto en el que Unamuno vuelve a estar muy presente, ¿no? Estos son los primeros meses de la República, que se ha proclamado el 14 de abril, y estoy hablando del 1, 2 y 4 de mayo del 31. Pero bueno, luego viene ya el 14 de julio y la formación de las Cortes Constituyentes encargadas de preparar la Constitución. Zugazagoitia se había presentado a esas elecciones como candidato en la circunscripción de lo que era Vizcaya provincia. O sea, en Vizcaya había 2 circunscripciones, la capital Bilbao y la provincia. En la capital ganaba Prieto, sacaba ese escaño de diputado, y en la provincia salió elegido José Antonio Aguirre y también Marcelino Oreja y algunos otros candidatos tradicionalistas, porque el Partido Nacionalista Vasco en esas elecciones fue
con los tradicionalistas, digamos, ¿no? Con los carlistas. Zugazagoitia, por tanto, no salió elegido, pero iba también en las listas del Partido Socialista en Badajoz, por Badajoz, y salió diputado de aquellas Cortes por Badajoz. En un artículo que escribió en El Liberal el 24 de julio, o sea, cuando las Cortes republicanas, las Cortes Constituyentes llevaban funcionando 10 días, hablaba de la mecánica, de cómo funcionaba el grupo parlamentario socialista, ¿no? Y dice, lo más contrario a la mecánica socialista para encontrar la referencia en esta Cámara es don Miguel de Unamuno, que también había sido elegido diputado por Salamanca. Dice, serán pocos los que dejen de felicitarse por su presencia en las Cortes, pero pocos también los que funden ese criterio en un sentido utilitario. Don Miguel distribuye sugestiones y consejos a manos llenas. Planea entre los grupos de diputados cosechando respetos. Mas, ¿qué podrá hacer en esta labor ingente que reclama esfuerzos colectivos? Su individualidad señera no podrá ser, en estas materias políticas, cosa diferente a un fermento inquietador. Jugará a las contradicciones, como él sabe hacerlo, en tanto los grupos políticos se aplican a corresponder a las ambiciones de la gran masa de españoles que han confiado en las constituyentes sus problemas más vitales. Está haciendo un reconocimiento a Unamuno y está contento, digamos, de que don Miguel esté en las Cortes, pero ya empieza a ver claro que el intelectual no va a jugar el papel que corresponde más a los políticos, ¿no? Continúa el primer bienio republicano y en la lucha de clases del 2 de diciembre de 1932 he encontrado que yo creo que no era conocido, la referencia de Zugazagoitia a la famosa conferencia en la que Unamuno en el Ateneo pues digamos que se despide teatralmente de quienes hasta ese momento habían sido sus compañeros de políticos, o por lo menos en la famosa conferencia en la que marca distancias con Azaña y con los gobiernos azañistas. A Zugazagoitia yo creo que la conferencia y el desmarque de Unamuno le coge un poco con el pie cambiado. Y dice, don Miguel hizo unas cuantas paradojas agrias a cuenta del nuevo Estado español a título de anarquista, de individualista feroz, otra vez el individualismo, ¿no? Y sin embargo no se atreverán a suscribir los diarios de la derecha en su volumen total las palabras de Unamuno. Recordó en ellas su participación en el nacimiento del nuevo régimen, afirmando que no estaba apesadumbrado de haberlo traído. Afirmó que acaso el Estado sea como debe ser, esto es, de la única manera que corresponde a nuestro tiempo. En suma, para entendernos, la conferencia, aparte de los lunares propios de un ánimo improvisador, tiene puntos de absoluta conformidad con el régimen. O sea, intenta suavizar un poco el desmarque claro que Unamuno marcó allí, ¿no? Para explicar su conducta habla de la impresionabilidad del autor de Paz en la Guerra, habla de su ligereza al juzgar de la obra que en el Ministerio de Instrucción Pública se realiza cuando es una obra que refluye sobre él, y dice, la única disculpa que puede caberle es la de que está aburrido, pero tal disculpa, lejos de mejorar su actuación, la empeora. En don Miguel no es novedad la recusación del colectivismo. Le tiene miedo a la masa, le aterra la disciplina colectiva. Quiere conservarse solo. Pero se ha lanzado a la zona política y aquí el individualismo le está vedado. No lo puede sostener sin pecado de infecundidad por mucho tiempo. Precisa estar con unos o con otros. Y está unas veces las más con el gobierno y otras las menos con la oposición.
Tengo presente para ello la falta de atención con que actúa. Dice, le es igual, todo es puro pasatiempo o ocasión de paradojas. No se contagia de la preocupación que advierte en su entorno. Tiene un juego de palabras para justificar su desembarazo y continuar. Y termina el artículo con una frase, yo creo que es dura, dice: el individualismo de Unamuno solo puede ser respetable en Salamanca, solo interesante en sus libros. En el área política, ese individualismo debe ser extirpado con toda violencia en bien de todos, en bien del propio individualista, que acabaría machacado por el resultado de su individualismo. Aquí podemos decir que se rompe una relación y una admiración de muchos años, lo cual no impide que cuando se estrena en el Teatro Español el drama de Unamuno, El Otro, a finales de diciembre del 32, Zugazagoitia escriba una crítica muy elogiosa en El Liberal. Y aunque a partir de ese momento, digamos que no hay, la relación se ha roto o se ha cortado, sí creo que es importante. El socialista en el 17 de marzo del 37, o sea, unos pocos meses después de la muerte de Unamuno, recoge unas palabras de Antonio Machado en la revista Madrid, con el titular Las primeras palabras justas sobre la muerte de Unamuno. Esto lo publica Zugazagoitia en El Socialista. Y en el texto se define a Unamuno como incansable poeta de la angustia española, y termina: Unamuno ha muerto repentinamente como el que muere en guerra. ¿Contra quién? Quizá contra sí mismo. ¿Acaso también, aunque muchos no lo crean, contra los hombres que han vendido a España y traicionado a su pueblo? Contra el pueblo mismo no lo he creído nunca, ni lo creeré jamás. Antes de dejar, por tanto, la dirección del Socialista, Zugazagoitia deja este reconocimiento póstumo a su maestro. Pero donde, y con esto termino, donde el reconocimiento es absolutamente claro, es en el prólogo que Zugazagoitia escribió, al que seguramente es su libro más conocido. Lo publicó con el título de Historia de la Guerra de España en La Vanguardia de Buenos Aires en el año 1940. Se publicó por entregas en el Periódico Socialista de Buenos Aires, y luego salió una edición con este título de Historia de la Guerra en España. Y luego se ha reeditado, y seguramente ustedes lo conozcan, con el título de Guerra y vicisitudes de los españoles. En el prólogo a esta obra, que es la obra capital de Zugazagoitia, el libro yo creo que más conocido, una historia de la guerra civil que sigue ganando lectores, y que yo creo que sorprende a unos y a otros por la ecuanimidad con la que está escrita. En el prólogo escribe Zugazagoitia: la guerra de España no ha terminado. Conocemos el fin de las operaciones militares, pero el conflicto continúa. Guerra es también, según la Academia Española, toda especie de lucha y combate, aunque sea en sentido moral. A esas luchas y combates me refiero al afirmar que no ha terminado la querella de los españoles. Lo que ha perdido en crueldad militar lo ha ganado en virulencia política. Victoriosos y derrotados, continuamos odiándonos con la misma fuerza, pero rezumándonos la pasión y no queriendo dejar sin empleo el sobrante, unos y otros, respondiendo a la misma naturaleza, nos hemos dividido y subdividido enconadamente. Todo hace presumir que ni los triunfadores fecundarán la victoria, ni los derrotados escarmentaremos en el descalabro. No hay peor enemigo del español y de lo español que el español mismo. Una parte de esta verdad no será conocida antes de que la mayoría del ejército se sublevase contra la República, pero los más agudos no la sospechaban en su integridad.
Si alguien escapa a ese reproche de envidia es don Miguel de Unamuno. La definitiva visión de este maestro de mi juventud la localizo en una sesión de las Cortes Constituyentes en la que, como se debatiera ásperamente sobre unos sucesos sangrientos ocurridos en Bilbao, don Miguel, irguiéndose en su escaño, interrumpió al orador con voz de profeta y dijo: «Llegará un día en que nos asesinemos los unos a los otros en nombre de un crucifijo de piedra o por unas insignias de barro con la quijada de un asno». Nadie estaba aquella tarde ni nunca para escuchar profecías y don Miguel, asordado por los murmullos, se conformaba con agitar sus brazos, aspas de molino de su conciencia española. Asesinándonos hemos vivido los españoles todo este último periodo. Dispuestos a seguir matándonos, nos acechamos. ¿Cuántos años guardaremos esa pasión cainita? No cabe anticipar ninguna respuesta tranquilizadora. Todas las conjeturas son pesimistas. ¿Vamos a continuar en el mismo escorzo violento más tiempo del que la propia vida nos acuerde, prolongando la desesperación a través de nuestros hijos? Entre los que contesten rotundamente no, me inscribo. Prefiero pagar a la maledicencia las alcábalas más penosas y ser cobarde para quienes me disciernan este dicterio, renegado para los que por tal me tengan, escéptico, traidor, egoísta, que todo me parecerá soportable antes de envenenar con un legado de odio la conciencia virgen de las nuevas generaciones españolas. Este alegato contra el guerracivilismo cultural en el que, por desgracia, creo que todavía vivimos, es el gran legado de Julián Zugazagoitia y, al hacerlo expreso, rinde un encendido homenaje a su admirado Miguel de Unamuno. Nada más, muchas gracias.